Continuando con las clases de comportamiento de fases de un sistema multicomponentes como son el gas natural y el petróleo en sus condiciones originales. Y como es de esperar por lo que ya vimos en las tres clases anteriores, el diagrama de fases de una mezcla de varios componentes va a depender de la composición de la mezcla y de las propiedades individuales de cada uno de los componentes presentes en esa mezcla, ¿sí? Tanto el petróleo como el gas natural son de composición muy compleja. Son mezcla de alcanos, cicloalcanos, aromáticos, impurezas. Como podemos ver en esta tabla, los petróleos tienen mayor proporción de componentes más pesados, entre comillas, de mayor peso molecular. Si ustedes miran acá, fíjese que, por ejemplo, un petróleo pesado tiene 71%, acá, ahí abajo a la derecha, 71% de hidrocarburos de cadena de 6 carbonos o más, mientras que los gases, acá arriba, en particular el gas seco, tiene 90% ahí de metano y prácticamente no tiene hidrocarburos de cadenas de 6 carbonos o superior, como se muestra ahí. ¿Está bien? De forma tal que, como dijimos recién, que los diagramas de fase van a depender de esa mezcla multicomponente, qué componentes tiene y cuáles son las propiedades individuales de cada componente, está claro que el diagrama de fases para un gas seco no va a ser el mismo que para un petróleo pesado, ¿sí? Pero vamos a ver un diagrama cualquiera, que es un ejemplo de lo que puede ser cualquiera de estos otros según el tipo de fluido que podemos encontrar en el reservorio, que nos va a servir de ejemplo para algunos elementos significativos que podemos observar en esos diagramas. Bueno, acá tenemos un diagrama cualquiera de fases para un sistema multicomponente. Vamos a empezar a identificar. Recuerden que en la clase anterior vimos que en un diagrama presión-temperatura, cuando el sistema es de dos o más componentes, la curva de puntos de burbuja, que es la que estoy marcando yo acá, estaba separada de la curva de puntos de rocío. Esta otra de acá, ¿sí? Perdón, se me fue ahí. Ahí está. De la curva de puntos de rocío, que es esta otra que está acá. ¿Se acuerdan cuando vimos un solo componente? Esas curvas coincidían. Si hacíamos para el etano, por ejemplo, presión en función de la temperatura para un solo componente, la curva era esta y la llamábamos curva de presión de vapor, y ahí coincidían la curva de puntos de burbuja con la curva de puntos de rocío. Bien, vamos a borrar esto acá. ¿Puedo? Ahí está. Bien, vamos a empezar entonces a identificar algunos elementos significativos en este diagrama, ¿sí? Vamos a empezar con el punto crítico. Ahí lo tenemos marcado, punto crítico. Y vamos a definirlo ahora. Ya habíamos dado una definición anteriormente. Vamos a definirlo de nuevo y vamos a decir que es el estado de presión y temperatura a la cual las propiedades intensivas de ambas fases, la del líquido y la del gas, son idénticas. Repito, es el estado de presión, presión crítica, y de temperatura, temperatura crítica, en donde las propiedades intensivas de las dos fases
la de líquido y la gaseosa o vapor, son idénticas. Fíjate, déjame que haga esto, mira, vamos a graficar acá presión de nuevo y en función del volumen o el volumen específico. Y si se acuerdan de las clases anteriores teníamos una curva de este tipo, donde acá estaba el punto crítico, por ejemplo, y acá teníamos las isotermas, ¿se acuerdan? Así, ahí y ahí. ¿Está bien? Bueno, fíjate vos que si yo me aproximo al punto crítico por la curva de puntos de Rocío por acá, si yo me aproximo al punto crítico caminando por acá en este sentido que estoy marcando en verde, así, es decir, voy incrementando la temperatura, la densidad del vapor va aumentando. ¿Escuchaste? La densidad del vapor va aumentando. ¿Y por qué la densidad del vapor va aumentando? La densidad del vapor es la masa de vapor dividido el volumen de lo que ocupa el vapor. ¿Eh? ¿Y por qué va aumentando? Porque para la misma masa, ¿sí?, voy teniendo menor volumen. Vos fijate en esa línea verde que yo caminé para arriba, en realidad lo que estoy haciendo es retrocediendo acá, ¿no es cierto? Volumen menor. Entonces, si el volumen es menor, aumenta la densidad del vapor. ¿Está bien? Pero si yo me acerco al punto crítico por la curva de puntos de burbuja, que es esta otra de acá, y en ese sentido, como estoy marcando acá con la línea verde, bueno, quise dibujar una línea verde, perdón, no importa, por esa línea de ahí, voy aumentando la temperatura, ¿sí? Y la densidad del líquido disminuye. Densidad del líquido, voy a hacerlo con negro, densidad del líquido va a ser igual a la masa del líquido dividido el volumen del líquido. ¿Sí? Pero a igual masa, el volumen, este de acá, aumenta. Porque yo estoy caminando, ahora cuando me muevo por la curva de puntos de burbuja, voy caminando así, en cuanto a volumen, aumentó. Así que disminuye la densidad del líquido. Es decir, si yo grafico, está aumentando la temperatura en ambos casos, ¿no es cierto? Bien, entonces yo grafico acá la densidad del líquido o del vapor en función de la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, ¿sí? Lo voy a hacer con azul. A medida que aumenta la temperatura, la densidad del líquido disminuye. Esto sería densidad del líquido. Y, como dijimos recién, la densidad del vapor aumenta a medida que aumenta la temperatura y yo me muevo por la curva de puntos de Rocío. Y coinciden, esta sería la densidad del vapor, coinciden en el punto crítico. Y ahí es donde decimos que es el estado de presión y temperatura a la cual las propiedades de ambas fases, la de líquido y el vapor, son idénticas. Ahí tenés cómo coinciden la densidad del líquido con la densidad del vapor. Bueno, eso aparte. Está bueno saberlo. Vamos a continuar con lo nuestro acá. Dijimos punto crítico entonces, ¿no es cierto? Por supuesto, al punto crítico tenemos la temperatura crítica en algún lugar por acá, temperatura crítica, y por supuesto la presión crítica, ¿no es cierto? Voy a dibujar las líneas horizontales y verticales para no ensuciar mucho el dibujo. La temperatura crítica, la temperatura correspondiente al punto crítico, y la presión crítica, la presión correspondiente al punto crítico. Bueno, tenemos la curva de puntos de burbuja, que es esta de acá. La estoy marcando.
Y tenemos la curva de puntos de rocío, que es esta otra que está acá. ¿Eh? Ya vimos que eran. Y ya tenemos ahí dos elementos más. Curva de punto de burbuja y curva de puntos de rocío, que coinciden en el punto crítico, ¿sí? Bueno, tenemos la región donde coexisten ambas fases en equilibrio, líquido y vapor, que es toda esta región de acá, que está por debajo de la S azul, que se llama envolvente. ¿Eh? Bien. Ese es otro elemento más que tenemos que identificar acá en esta gráfica. Bien. No sé por qué se pone blanco eso, no importa. Bueno. Fíjate este punto de acá, que yo voy a marcar acá con rojo, este. Y este otro que yo voy a marcar acá con rojo también. ¿Eh? Vamos a este punto primero, de acá, del que está a la derecha. Y si vos te fijás, hay una temperatura, que es esta de acá. Voy a bajar acá con una vertical. Esta temperatura de acá. Si yo voy más allá de esa temperatura, ¿sí? Y comprimo un gas, es decir, estoy parado acá, por ejemplo, y el gas lo empiezo a comprimir a temperatura constante, y llego acá, por ejemplo, de A a B, vos fijate que nunca voy a poder condensar ese gas. No estoy tocando la curva de puntos de rocío. ¿Está bien? Esa azul que yo dibujé ahí. ¿Sí? O sea que a esa temperatura la voy a llamar temperatura cricondotérmica. Le voy a escribir acá. Después la borramos. Térmica. Es la temperatura máxima, tal que más allá de ella, a mayor temperatura que esa, yo ya no puedo condensar un gas. ¿Mm? Está clarito, ¿no? Bueno, a ese punto le corresponde una temperatura cricondotérmica y una presión cricondotérmica, ¿no es cierto? A ese punto de ahí. El punto 1, por poner algo. ¿Está bien? ¿Eh? Tengo la presión esta de acá, por ejemplo. Y tengo esta temperatura acá, temperatura 1. ¿Está bien? Presión cricondotérmica y temperatura cricondotérmica. ¿Está bien? Y tengo otro punto, que es este de acá, el 2. Que es el máximo de esa curva. ¿Está bien? Y fíjate qué pasa si yo caliento un líquido. Estoy parado acá. Y caliento en el punto C. Y caliento un líquido a presión constante hasta llegar a D. Nunca toqué la curva de puntos de burbuja. ¿Está bien? O sea que si caliento un líquido a temperatura mayor, a la presión, perdón, a la presión mayor que esa presión correspondiente al punto 2, que la llamo presión Crick-Konderbar o punto Crick-Konderbar, ¿sí? Si yo caliento un líquido a una presión superior a esa, el líquido nunca va a vaporizar. ¿Está bien? O sea que esa presión correspondiente a ese punto 2, que es el punto Crick-Konderbar, o esa presión Crick-Konderbar, es la máxima, más allá de la cual el líquido no va a pasar al estado gaseoso por más que lo caliente y lo siga calentando. ¿Se entiende eso, no es cierto? Bien. Otro elemento más. Voy a borrar un poquitito acá, a ver si no hago macanas. Creo que vamos bien. Para no ensuciar mucho el dibujo, porque tenemos que seguir escribiendo.
Algo parecido a esto. Bien. Ok, bueno, ahí puede ser. Bueno, ahora sí. Te decía, hay otro elemento muy importante que tenemos que conocer y que son los que llamamos líneas de calidad, también llamadas líneas de isovolumen. Están dentro del envolvente. El envolvente de fases es ese azul que yo dibujé, ahí adentro. Y las líneas de calidad de las que te voy a hablar ahora convergen en el punto crítico. Yo voy a dibujar algunas y después te voy a explicar un poquito más. Voy a dibujar esta de acá, por ejemplo. Ahí. Si me sale bien. Acordate que te dije que convergían en el punto crítico. Esta otra. Esta. Esta también, ¿por qué no? Esta. Por dibujar algunas, ¿está bien? ¿Ves? Bueno, te voy a explicar. Esas líneas que yo dibujé se llaman líneas de calidad. Si yo me muevo por cualquiera de ellas, por ejemplo acá, por la primera que hice, este punto 1, o el punto A, o el punto B, o el punto C, en esos tres puntos tengo temperaturas y presiones distintas, ¿está bien? Pero como por debajo de la envolvente coexisten en equilibrio la fase líquida con la fase gaseosa, si yo esa curva la tengo identificada, por ejemplo, como la línea de calidad 90% de líquido, entonces, ya sea que están parados en A, en B o en C, en esos puntos yo tengo el 90% en volumen de la mezcla que está en equilibrio de fase líquida y fase vapor. Yo tengo 90% estado líquido y 10% de estado vapor. Sabemos muy bien que esta es la curva de 100% líquido, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa es la curva de puntos de burbuja. ¿Sí? Fíjate vos que si yo vengo bajando, voy a dibujar con verde así, de este punto, cuando llego ahí, el líquido se forma la primera burbuja, y ahí tengo 100% de líquido y la primera burbuja de gas. ¿Está bien? Si yo sigo descomprimiendo a temperatura constante, llego a este punto de acá, en donde tengo más gas ahora. Tengo 90% de líquido y 10% de gas. Y si esta fuera la de 80% en volumen de líquido, y sigo bajando, pues entonces tendré, en este punto de acá, tendré en la mezcla, las dos fases en equilibrio, en volumen el 80% es la fase líquida y el 20% es la fase gaseosa. ¿Estamos? Bien. Yo dibujé cualquiera. Esta podría ser, por ejemplo, por decir algo, la del 10% líquido. Esta podría ser la de 20% líquido. ¿Ves cómo va bajando? 90, 80, bla, bla, 20, 10 y hasta que tengo 100% de qué acá. Fase vapor o gaseosa, ¿está bien? 0% de líquido, ¿está bien? Bueno, esas se llaman líneas de calidad e indican las condiciones de presión y temperatura para igual concentración porcentual en volumen del líquido en la mezcla, ¿está bien? Así que te decía, en el punto A, B y C, en las condiciones correspondientes para A, B y C, de condiciones de presión y temperatura, por ejemplo, la fase líquida que coexiste en equilibrio con el vapor representa el 90% en volumen y el otro por ciento, el 10%, corresponde a la fase vapor en equilibrio con el líquido. Bien, así que las líneas de calidad son importantes porque nos van diciendo
según donde estemos parados dentro de lo que es la envolvente de fases, nos va diciendo cómo está compuesta en volumen porcentual la fase líquida y la fase vapor que están en equilibrio. Hay una región muy importante que se llama una región de condensación retrógrada. La voy a dibujar primero, a ver si la voy a dibujar con un verde más oscuro acá. Date un cachito, vamos a hacer así. Mira, voy a dibujar esto acá. Y acá. Y la vamos a pintar para que veamos qué es lo que estamos haciendo. Creo que la podemos pintar ahí, a ver. Sí, ahí está. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Esta zona, como te dije, se llama zona o región de condensación retrógrada. Retrógrada, como la palabra dice, hace referencia a cualquier comportamiento contrario a lo esperado. ¿Está bien? Bien. ¿Qué es lo que conocemos seguro? Si yo comprimo un gas, o sea, yo un gas le aumento la presión a temperatura constante, ¿qué conseguimos? Que el gas pasa al estado líquido, ¿no es cierto? Licuefacción de gases. ¿Está bien? Repito, al gas lo comprimo a temperatura constante y lo licúo. Ahí tenemos el gas envasado. En garrafas, está en estado líquido. ¿Está bien? Bueno, veamos qué pasa si yo paso del estado A, lo voy a marcar acá con este violeta, ¿por qué no? A ver si me deja... Bueno, un momentito que ya va a arrancar esto. Digamos que vamos a temperatura constante bajarle la presión a un gas que está en el punto A. Acá en este punto de acá. Vamos a poner acá A. Punto A. Un poquito más abajo. Pero un cachito. Lo vamos a poner acá. Ahí. Punto A. En ese estado estoy. Y yo empiezo a disminuir la presión. ¿Está bien? Empiezo a disminuir la presión a temperatura constante y llego al punto B. Sigo disminuyendo la presión y llego al punto C. Todo esto a temperatura constante. ¿Está bien? Fíjate, ¿qué pasa cuando yo llego al punto B? Estoy en la curva de puntos de Rocío. Es decir, en el punto B entro en el envolvente, ¿sí? Y se forma la primera gota. El gas condensó. Punto de Rocío. ¿Está bien? Es más, si de B paso a C, y si esta, que la voy a dibujar acá, fuese, por ejemplo, la línea de calidad correspondiente al 5% de líquido, como estoy escribiendo ahí, entonces yo ahora en el punto C tengo un 5% de líquido. ¿Qué pasó con el gas que estaba en el estado A? Disminuí la presión y condensó, contrario a lo que debería haber sucedido con un gas. Yo para pasarlo de estado gaseoso al estado líquido lo tengo que comprimir, aumentarle la presión, no disminuirla. Muy bien, condensación retrógrada. Lo mismo, esta se llama condensación retrógrada isotérmica, porque lo hice reduciendo la presión a temperatura constante y el gas condensó. Pero también puedo ir del punto este de acá, lo voy a escribir, voy a marcar acá, por ejemplo, el punto D, vamos a llamarlo. Voy hasta acá, el punto E, y después de nuevo el punto A. ¿Está bien? Hago este camino ahora. Vamos a poner acá más. Ahí, hago este camino ahí. Recién hicimos este. ¿Qué pasa cuando voy de D a E y a A? En
En el punto D, por ejemplo, tenía 90% de líquido. ¿Está bien? ¿Ves cómo el punto D cayó en la línea de isovolumen o línea de calidad del 90% de líquido? Bueno, cuando yo llego al punto E, cuando llego al punto E, ya no tengo 90% de líquido. Estoy en la curva de puntos de rocío, de burbuja, perdón. Tengo 100% de líquido en el punto E. O sea, pasé del punto D con 90% de líquido a el punto E con 100% de líquido. ¿Qué pasó? Se formó más líquido. ¿Está bien? El gas condensó. Yo aumento la temperatura a presión constante y el gas condensó. Contrario a lo que tendría que haber esperado, ¿no? Por eso se llama condensación retrógrada, en este caso isobárica. ¿Está bien? Puedo hacer los caminos contrarios. Acá yo puedo aumentar la presión desde el punto, pasando del punto C por el B y hasta el A, ¿sí? En cuyo caso, si vos te fijas bien, se va a formar vapor, ¿no es cierto? Porque yo estoy en el punto C tengo 5% de líquido, es decir, tengo 95% de vapor. Cuando llego al punto B tengo 100% de vapor. Estoy en la curva de puntos de Rocío. ¿Está bien? O sea, pasé del 95% de vapor al 100% de vapor. ¿Qué hice? Aumenté la presión y se vaporizó el líquido, contrario a lo que tendría que haber pasado. Por eso lo llamo vaporización retrógrada, en este caso a temperatura constante. Y lo mismo si hiciéramos acá el camino de A a E y a D. ¿Está bien? Yo disminuyo la temperatura a presión constante, ¿sí? Y lo que está pasando que entre el punto E y el punto D es que paso de 100% de líquido en el punto E a 90% de líquido en el punto D, es decir, se formó gas. Bajé la temperatura y se formó gas. Tendría que ser al revés, ¿no es cierto? Ahí tenemos vaporización retrógrada isobárica. Bueno, en la próxima clase vamos a clasificar los sistemas multicomponentes típicos que encontramos en los yacimientos, según cómo sea su estado original allá en el reservorio y los estados que va a presentar en la superficie. Y vamos a clasificar de acuerdo a los diagramas de fase que presentan, a los fluidos que pueda haber en el yacimiento, en distintos tipos de gases y distintos tipos de petróleos.